7 de la mañana, 4 minutos. Nuestro primer invitado, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz Granados, está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. En la Ley de Fomento Productivo, impulsada por el Ejecutivo, consensuada por algunos sectores, sin duda generó, pues, de alguna u otra manera, criterios diversos sobre este tema. Y la mayoría, entiendo yo, y esa es la consulta que le hacemos, son favorables dentro de esta normativa para lo que significa el crecimiento, el desarrollo, la generación de empleo, la estabilidad fiscal, la situación jurídica para invertir. ¿Todo eso encierra el tema o no? Bueno, lo primero que vemos en la Cámara de Comercio de Guayaquil es que nos hemos ido del sur y estamos enrumbando al norte, un futuro de prosperidad. Es una de las muchas cosas que hay que hacer. Hay que, por ejemplo, generar más modalidades de contrato de trabajo para que haya más flexibilidad laboral, para que aquellas personas que están en el desempleo y el subempleo puedan participar activamente en el empleo formal y adecuado. El otro día estaba en un seminario que justamente decía que los emprendedores seniors o las personas que tienen más de 50 años tienen dificultades para conseguir empleo. Lo mismo las personas menores de 29 años. Y eso se debe a que es muy difícil contratar. Entonces, por eso es que hay que hacer otras reformas necesarias en la Constitución para que haya mayor flexibilidad y sea para las empresas más fácil. Porque cuando alguien tiene una tienda, por ejemplo, se le complica la contratación, lo tiene que pensar muchas veces porque la contratación en el Ecuador es inflexible y eso en cierta manera se refleja en todos los estudios que se hacen para hacer negocios en el Ecuador. De ahí, en cuanto a la ley de fomento productivo, hay cosas buenas que se han hecho. Por ejemplo, se ha derogado el impuesto del 2 por mil que tanto hemos peleado en la Cámara de Comercio de Guayaquil, que alejaba las inversiones porque se aplicaba a todas las inversiones comerciales, bancarias e industriales. Esto se promulgó inicialmente para construir la Catedral de Guayaquil, después se la cambió por el Hospital Universitario. Se derogó el impuesto específicamente en el Código Orgánico Monetario y Financiero, expresamente estaba derogado, se lo revivió, por eso se llamaba impuesto zombie en la Ley de Alianza Público-Privado, presentamos una demanda de inconstitucionalidad y bueno, finalmente tenemos esto que va a acercar un poco más inversiones a Guayaquil. Ha sido una larga lucha de la Cámara de Comercio de Guayaquil, como fue con las salvaguardias, la reducción de 2 puntos del IVA, los cupos, las normas técnicas del INE, que todavía ahí seguimos y hay oportunidades de mejora. ¿Hay estabilidad fiscal con este proyecto? Bueno, nos hubiera gustado que las reglas macroeconómicas estuvieran con un candado un poco más fuerte. Hay una oportunidad de mejora en ese sentido. Le da la oportunidad al gobierno que se endeude más del 40% en los próximos 3 años, que es coincidencialmente cuando se acaba el gobierno. El endeudamiento para el gobierno sí es necesario porque ha recibido una herencia que ha sido terrible, pero en todo caso también hay oportunidades de mejora de parte del gobierno. Por ejemplo, en las compras públicas. Se están comprando las cosas muy caras en relación a lo que las instituciones públicas pueden comprar en cada cantón, a veces hasta precios 4 veces superiores a lo que pueden comprar. Y muchas quejas en las instituciones públicas incluso son que en el portal de compras públicas, si usted está en Guayaquil, lo mandan a comprar a la sierra, los productos, o solamente si usted quiere comprar un carro, se lo venden con todos los accesorios necesarios o que se pudieran comprar. Entonces ahí hay una oportunidad de mejora. Otra oportunidad de mejora en la reducción del gasto público es... Pero eso es fundamental. Fundamental. Sin eso no funciona nada, porque si seguimos esperando que solamente de un lado se hagan las cosas y no del otro, entonces de nada, va a servir todo esto. Así es, el sacrificio aparentemente viene siempre del lado de los mandantes y no de los mandatarios, y eso tiene que tomar conciencia la sociedad civil. Nosotros tenemos que exigir, en este caso desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, que se reduzca el gasto público. El gasto sigue creciendo, tiene que haber un mayor control, tiene que haber un control superior también de los otros poderes del Estado, de la corrupción, que por ahí se han ido miles de millones de dólares. Se tiene que obrar rápidamente con esas empresas públicas que están en rojo.
esas empresas o hay que cerrarlas o hay que venderlas, porque nuestros impuestos siguen financiando esa ineficiencia, no quisiera decir corrupción, de esas empresas, y que si se las puede vender, bien, porque el Estado va a recibir recursos y va a parar esa hemorragia. Hacerla más eficiente o hacerse más eficiente el Estado ecuatoriano. Lo otro es la atracción de inversiones privadas. ¿Qué realmente tienen como incentivos ahí? Hay algunos aspectos en ese sentido para poder atraer inversión. A nosotros también desde la Cámara de Comercio de Guayaquil nos gustaría que estas leyes sean transversales. Por ejemplo, si usted analiza la ley, solamente los sectores beneficiados son los que están en el artículo 9.1 de la ley de régimen tributario interno. Y ahí no está el comercio. Están todas las otras actividades, pero no está el comercio, y ese es un principio fundamental en lo tributario. Debe haber generalidad cuando se aplica exenciones o se aplica tributos, y en este caso pues el comercio no es un beneficiado, de tal manera que si mañana alguien quisiera abrir un centro comercial con una inversión de centenas de millones de dólares, una tienda o algún otro tipo de emprendimiento comercial, no va a tener ninguna exención. Y lo interesante de esto de aquí es que el comercio es la actividad que más incide en el Producto Interno Bruto, es la actividad más importante. Es la que más genera. Representa el 20% del Producto Interno Bruto, y no solo eso, Javier, es la que más empleos adecuados genera. Claro. Entonces, ese es un tema enteramente dogmático. Tal vez para el socialismo del siglo XXI sienten que el comercio es negativo, que el comercio solamente son los importadores, y así fuera eso, ¿verdad? Los importadores que no generan empleo adecuado. De hecho, están en las cifras totales, denota que es la mayor cantidad de empleos adecuados. Pagan impuestos, son empresas formales. Entonces, tenemos que ayudar a que venga más inversión nacional y extranjera. Es como el sector de la construcción, pues, ¿no? Que también genera empleo. Así es. Es básico. Y ustedes están, porque ahora el tema pasa también por algunas leyes que se tienen que hacer o reglamentos que se tienen que hacer para poderla aplicar. De lo contrario, seguimos solamente en pura palabrería, ¿no? Esas reglamentaciones vienen de la Presidencia de la República. Deben estar listas, porque no creo que se haya hecho un proyecto y recién vayan a hacer algo, ¿no? Así es. Yo creo que esto viene con un fin ulterior. Esta reglamentación se va a hacer desde la Presidencia de la República, y creemos que podemos hacer las cosas mejor en el sentido de las reglas macroeconómicas. No es bueno que esto quede tan difuso. Es como manejar, digamos, una empresa. Tú al administrador no le puedes decir: manéjate como tú más o menos creas. Estas personas son los administradores de nuestros recursos, de los impuestos que pagamos. Entonces, sí tienen que estar muy claras esas reglas. ¿Es válido la remisión de intereses? La remisión de intereses, a mí me gustaría señalar que no es una solicitud del sector privado. Ya. Viene que quede claro. Para que quede claro. Eso es viene que el Estado necesita plata, y la única forma de inyectarse directamente es cobrando el capital y no los intereses. Así es. Entonces, y la primera remisión se dio en el gobierno anterior y recaudaron 1.000 millones de dólares. Aquí los beneficiarios fueron alrededor de 1 millón de personas. Y me refiero a personas porque son personas naturales y jurídicas. La remisión la comprendo, no fue solicitada por el sector privado. ¿Y por qué la comprendo? Porque necesitan los recursos inmediatamente. Además son dineros que están en litigio en este momento, no son deudas en firme, es decir, los contribuyentes están peleando y el Estado también está peleando, y lo que van a hacer es que van a dejar de pelear en ese momento, y el Estado va a recibir esos recursos sin intereses, multas ni recargos, lo cual a la larga también va a ser un ahorro, porque se va a dejar de gastar en esos Claro, pero casos. será puesto, creo, un candado también, porque si no, pues mañana pasado todo el mundo dice: me endeudo, como no puedo pagar, ya mismo va a venir nuevamente la remisión de intereses, y eso no puede ser así. Así es, no debería ser una práctica común. Esta sería la segunda. Pues. Esta sería la segunda ocasión en la que lo hacen. Entendemos porque el Estado necesita los recursos, pero no solamente son las grandes empresas, sino que si usted ve en número de personas, hay una gran cantidad de número de personas que van a ser beneficiadas, y por eso yo menciono que en la remisión, porque esos son los antecedentes, esta está por darse desde septiembre, pero en la remisión anterior se beneficiaron 1 millón de personas. Exoneración del impuesto a la renta, fundamental también.
La exención del impuesto de renta, del anticipo del impuesto a la renta solamente en el pago mínimo. Eso es ventaja, algo que venía combatiendo el comercio, y nosotros lo que decimos es renta ganada, renta pagada. Si usted recorre el comercio de Guayaquil, el comercio de Quito, de Tulcán, de Loja, usted se va a dar cuenta de lo que le dicen los comerciantes. Mire, yo me estoy endeudando para pagar una renta que posiblemente no la genere. Voy a tener, claro. Entonces eso no tiene ningún sentido, eso también aleja la inversión, eso no es justo para con los contribuyentes. Otra cosa que se debe hacer es derogar completamente el impuesto de salida de divisas, porque ese impuesto lo terminamos pagando todos. Y ahí viene un tema, dice que gradualmente, de acuerdo al desarrollo o cómo vaya creciendo la economía. ¿Y si no crece la economía? Mire, fíjese que con las salvaguardias, cuando se derogaron y cuando había un plan de desgravación. Entonces usted sabía cómo se iban a ir reduciendo las salvaguardias. Eso es lo que pedíamos desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, que haya un plan de desgravación de tal manera que sepamos cuándo el impuesto de salida de divisas iba a quedar en cero. Pero son esas legislaciones confusas a propósito que se hacen para no decir no lo voy a derogar, sino que te doy una esperanza de que eso vaya a ocurrir. Lo correcto debió haber sido hacer esa tabla de desgravación, porque si no queda pues al arbitrio del administrador público que tiene estas reglas macroeconómicas un poco ligeras. Juan Carlos, si el tema de la posible eliminación del subsidio a los combustibles ¿le preocupa a la Cámara? ¿Es lo lógico? ¿Hay que sincerar la economía en ese sentido? ¿Qué? Bueno, solamente se han referido a la gasolina super, no a la extra y ni al diésel ni al gas. Entonces, los subsidios van por el orden de 3.000 millones de dólares. Esta eliminación del subsidio de la gasolina super sería un ahorro para el Estado de aproximadamente 187 millones de dólares en relación a los 3.000 millones de dólares. Entonces no es tan significativo y lo que nosotros decimos es que conceptualmente los subsidios, no estamos de acuerdo con los subsidios, pero ¿y el Estado una vez más, tú qué me das a cambio? Claro. Porque acuérdense que desde gobiernos anteriores nos han venido subiendo tasas, impuestos, contribuciones, matrícula, todo con la justificación de que había que mantener el subsidio a las gasolinas, y por eso ahora comprar un carro es tan caro, pagar la matrícula es tan caro, y todo lo relacionado con un vehículo en el Ecuador es tan caro. Entonces, si vas a eliminar ese subsidio, bueno, tiene que haber un equilibrio por el otro lado, porque la justificación era, para todo eso que acabo de mencionar, era que había un impuesto, que había un subsidio a la gasolina. Y otra cosa, Javier, que nos estamos olvidando, la calidad de la gasolina. Eso es fundamental. Aquí nos dicen que es de 92, no sé si sea 92. No cumple con las normas INE, que son las que también a los comerciantes nos graban, y al sector de la cerámica la graban todo el tiempo. Entonces, el Estado no cumple con esas mismas normas, pero sin embargo estamos hablando de la eliminación de estos subsidios sin una contraprestación por el otro lado. Acuérdense que nosotros somos comerciantes. Bueno, pero tú me vas a quitar esto, que me vas a dar... Juan Carlos, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Lo mismo, muchas gracias y una muy buena semana. Gracias. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz Granado. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos estará la asambleísta de Creo, Janine Cruz, dialogando con María Antonieta. Ya volvemos, 7 con 18.